En este nuevo video estaremos echándole un tercer vistazo a uno de los juegos independientes más populares del momento, Bendy and the Ink Machine. Esta serie parece dejar aún más confundidos a sus fanáticos con cada episodio. Desde la salida del capítulo 4, el penúltimo episodio de esta serie de 5 partes, nada ha cambiado mucho. Verán, las agotadoras misiones de búsqueda de objetos siguen siendo, pues, agotadoras, y básicamente el episodio solo tuvo como diferencia un par de batallas contra jefes y un clásico giro inesperado al final del mismo. Mientras que uno de los factores más significativos en el capítulo 3 fue la revelación de una versión de Alice diabólica, la cual pensábamos era la única versión de Alice. Para sorpresa de todos, en el capítulo 4 se concluyó con esta misma Alice recibiendo su merecido por parte de otra Alice. Y no cabe duda que la revelación de una segunda Alice Angel junto a una versión cyborg de Boris ha sido un gran giro inesperado. Pero ¿es exactamente esto lo que necesitamos para desentrañar el misterio de este juego que aún sigue revelándonos información muy dispersa de lo que pasa en su universo? Es verdad que en las últimas 2 teorías que subimos al canal hemos revelado mucho de lo que ocurre aquí, tomando en cuenta múltiples pistas aleatorias en los últimos 3 episodios del juego. Pero aunque hemos revelado mucho de este juego con respecto a su trama, curiosamente y durante todo este tiempo, muchas personas han estado ignorando no uno de los elementos principales del juego, sino más bien el elemento principal del juego, la máquina de tinta. Concretamente en este caso, el cómo funciona. Y pues tomando en cuenta el final inesperado del capítulo 4, la existencia de algunos archivos ocultos en el juego y sobre todo, lo más importante, los cambios relevantes realizados en los 3 primeros capítulos, que por si no lo saben, fueron remasterizados, finalmente podemos unir todas las piezas para comprender lo que realmente pasa en este juego. Ok, comencemos por el final inesperado. Cuando vemos a otros youtubers llegar a esta parte del juego, todos y cada uno de ellos se muestran sorprendidos por la aparición de una segunda versión de Alice. Y sí, tal vez a primera vista puede parecer un giro argumental algo loco, pero la verdad es que no lo es. De hecho, ni siquiera un poquito. Hemos estado recorriendo habitaciones con Boris desmembrados durante meses. Solo digo que la primera revelación impactante del primer capítulo fue un Boris muerto. E incluso en un gran momento del tercer capítulo tuvimos que escoltar a Boris a través de un pantano y, adivina, más Boris muertos. Así que es absurdo sorprendernos con la aparición de una segunda Alice, y todo esto solo nos confirma algo que ya sabíamos: la máquina de tinta es capaz de producir al mismo personaje muchas veces, y tal y como nos confirma Alice Angel en el capítulo 3, no solo es capaz de producir al mismo personaje muchas veces, sino que también es capaz de variar la calidad del mismo. Así que ahora echemos un vistazo a nuestras par de Alices. La Alice que pudimos apreciar en el capítulo 3 obviamente tiene problemas. Detalles como el hecho de que la mitad de su cara esté derretida y que hable con una especie de voz con eco nos confirma que ella es una versión imperfecta de Alice. Y claro, su rabia homicida también nos da cierta pista con respecto a esto. Esta versión de Alice se refiere a sí misma como Susie, lo que significa que en algún momento fue Susie Campbell, la actriz de doblaje original de Alice. Ahora echémosle un vistazo a la Alice del capítulo 4. Si miramos dentro de los archivos del juego, podemos ver que esta tiene el nombre de Allison. Esto claramente a referencia de Alison Pendle, quien es la persona que reemplaza a Susie Campbell como la nueva actriz de voz para Alice Angel.
Creo que no hace falta decir que esto confirma la teoría de la que se ha estado hablando desde el comienzo, esa que dice que Joey Drew está usando la máquina de tinta para transformar a los empleados en personajes. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's going around saying things behind closed doors. I can always tell. Now he wants to meet again tomorrow. Says he has an opportunity for me. Pero bueno, esto es solo el comienzo. El hecho de que Susie fuese una persona llena de envidia y odio por el hecho de haber sido reemplazada por otra actriz, llevó esta a convertirse en una versión retorcida de Alice. Así que esto sugiere algo bastante relevante, y es que implica que las personas que poseen un buen corazón tienen más probabilidades de transformarse en versiones más perfectas de su personaje, mientras que las personas que poseen almas corruptas están destinados a transformarse en una versión imperfecta de los mismos, como si la máquina de tinta jugara con las personas que tocaran su tinta. El mayor temor de Susie era el de no ser notable y ser olvidada, así que la máquina de tinta, como una especie de sombrero seleccionador, la transformó en una versión perversa y monstruosa del personaje que ella amaba. Y eso no fue lo único que aprendimos de este personaje. También sabemos que una persona puede pasar varias veces por la máquina de tinta y obtener diferentes resultados. Inky wound was a wicked, hussy, shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. Esta frase indica que Susie había sido transformada en una de estas criaturas por la máquina de tinta. Estos enemigos que enfrentamos durante todo el juego probablemente son el resultado estándar de la máquina para los empleados básicos del antiguo estudio de Joey Drew, aunque esto implica que la máquina de alguna manera posee la habilidad para identificar a los actores que interpretan a los personajes más importantes del universo de Joey Drew, o sea, Bendy, Boris y Alice. Es decir, que la máquina de tinta se trata de una especie de artefacto de reencarnación y utiliza a los humanos como simios de prueba. Tomando en cuenta la traducción de las escrituras en las paredes por parte de estas criaturas, podemos deducir que literalmente están buscando una manera de escapar de este ciclo de reencarnación sin fin, pero alguien sigue haciéndolos regresar, y ese es Bendy. Y es eso lo que también podemos apreciar en el capítulo 4, a Bendy secuestrando a otros monstruos de tinta. De hecho, en una escena del capítulo 4 podemos ver cómo este y el proyeccionista intercambian algunos golpes, pero eventualmente Bendy asesina al proyeccionista arrancándole la cabeza, y después de percatarse de nuestra presencia, este se va arrastrando el cuerpo sin cabeza de su víctima, solo para enviarlo de nuevo a la máquina de tinta para ser esculpido de nuevo. Pero, ¿por qué Bendy hace esto? Pues claramente Bendy tiene el conocimiento de cómo funciona la máquina de tinta, y está consciente de que un corazón puro es igual a una producción perfecta, y además cree que de esta manera finalmente podrá liberar a todas estas personas que están atrapadas. Esta teoría de que los empleados de corazón puro que se transforman en versiones perfectas a sus personajes es apoyada por Boris Cyborg, al igual que Allison. Este personaje en primera instancia no recibe un nombre, pero si volvemos a excavar entre los archivos del juego, descubriremos que su nombre es Tom, como una referencia a Thomas Connor, el empleado encargado de hacerle mantenimiento a la máquina de tinta. Antes del capítulo 4, Thomas Connor era uno de esos personajes secundarios que no tenía importancia en la historia, y cuyas únicas apariciones se resumían en archivos de audio que no nos decían nada nuevo con respecto a la historia. Y esto nos llevó a creer en el video anterior que Wally Franks iba a ser revelado como Boris, pero no fue así. Junto al lanzamiento de este llegaron un montón de actualizaciones que se resumen en versiones remasterizadas del capítulo 1, 2 y 3. Y es aquí donde se pone interesante la cosa.
No cabe duda que Bendy and the Ink Machine posee una historia interesante, pero no se puede negar a su vez que es una historia que se contó sobre la marcha. Y ya que finalmente los desarrolladores llegaron al capítulo 5, ahora tienen una mejor idea hacia dónde quieren ir y cómo realmente quieren contarnos su historia. Así que estas remasterizaciones son una manera de retroceder y retocar o añadir algunas cosas faltantes para complementar mejor el resultado final. Y con todo esto nos referimos a que Thomas Connor de repente se hizo un personaje importante con un registro de audio que se agrega en el capítulo 1 y una conversación con el conserje Wally Franks que se agregó en el capítulo 3. Primeramente, era casi un hecho que Wally Franks era Boris. ¿Por qué? Pues simplemente porque es uno de los personajes más destacados del juego, y no solo porque tiene una conexión con la máquina de tinta, tal y como lo demuestran los planos que analizamos en el video anterior, sino además porque hace aparición en cada uno de los capítulos. También podemos tomar en cuenta los objetos a encontrar para llevar a cabo el ritual para activar la máquina de tinta. Como ya sabemos, cada uno de estos representa a un personaje del juego. El libro de Joey Drew, el disco de vinilo del compositor Sammy Lawrence, la llave de la iglesia ahora se le establece a Thomas Connor, el muñeco de Bendy y la de Susie Campbell, el tarro de tinta del artista y protagonista Henry y el engranaje de Wally Franks. No cabe duda que este personaje es importante para la historia, pero a pesar de eso, los desarrolladores del juego decidieron ponerlo de lado y darle el papel de Boris a Thomas Connor, a pesar de que todas las pruebas apuntaban a Wally. Y esto nos dice una cosa muy importante, y es que los creadores del juego tienen otros planes para este personaje y tal vez, y solo tal vez, Wally Franks no es nada más ni nada menos que el Bendy malvado. Sé que muchos piensan que el Bendy malvado debería ser Joey Drew, y de hecho hay toneladas de pruebas que lo confirman, pero aún así siguen habiendo muchas incongruencias que desestiman de manera muy lógica dichas pruebas. Sabemos por su parte que Joey Drew es una mala persona, que es un ladrón y un mentiroso. When I agreed to start this whole thing with him, I thought there'd be a little more give and take. Instead, I give, and he takes. I haven't been seeing Linda for days now. Pero no es el tipo de tontos que usaría su propia máquina en sí mismo. Por eso tal vez él experimentó primero con otros empleados, así como con Susie Campbell, ofreciéndole la oportunidad especial de convertirla en el personaje que tanto amaba. Pero este análisis no solo se basa en el perfil psicológico del personaje. ¿Recuerdan el cojeado de Bendy del que hablábamos en el capítulo anterior y el cual relacionamos con la imagen de la silla de ruedas que aparece en el primer capítulo? Pues curiosamente en las versiones remasterizadas del juego, este ha desaparecido. Y lo confirman estos modelos animados del personaje lanzados por el equipo oficial del juego. Y como si esto no fuese suficiente, todo este tiempo dejamos pasar un detalle bastante importante y obvio. Sabemos que Joey Drew envió esta nota desde el comienzo del juego. A menos que la haya escrito antes de transformarse, no es muy probable que un monstruo como este tenga una caligrafía como esa. Ahora miren este otro cambio en las versiones remasterizadas. Antes teníamos conocimiento de que Bendy era invocado a través de un pentagrama, pero en las versiones remasterizadas esto se cambió por un montón de círculos aleatorios. Este cambio nos dice a gritos que Bendy ya no es un simple villano y que todo tiene un poco más de contexto, y por ahora que Wally Franks es el único personaje que queda suelto. Todo comienza a tener sentido. Wally nunca escapa de Joey Drew Studios, y otra cosa que refuerza esta teoría es que al igual que Susie Campbell, quien se transformó en una versión retorcida de Ellis por poseer un alma corrupta llena de envidia, podemos notar cómo Wally Franks siente también cierto resentimiento y odio por los otros empleados por tener que limpiar sus desastres todo el tiempo, cosa que lo llevó a convertirse en una versión imperfecta de Bendy. Pero
¿Cuál es su objetivo? Tal y como pudimos observar en el capítulo 4, Bendy está cazando a los otros miembros del estudio uno por uno, para llevarse sus cuerpos y lanzarlos de nuevo a la máquina de tinta para así intentar crear al Bendy perfecto, pero a su vez nunca lográndolo, creando así un ciclo sin fin de reencarnación que tiene a multitudes de almas atrapadas. O al menos eso es lo que podemos deducir con todo el contexto que tenemos hasta ahora. Y tal vez Wally Franks solo esté eternamente intentando limpiar el desastre de Joey Drew Studios, y Joey Drew, quien creíamos era el villano principal, no es más que una víctima sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Las consecuencias por haber usado una máquina que podía traer dibujos animados a la vida, pero a un precio muy alto. Y ese precio eran las almas de sus empleados. Cierto, al final parece que Henry, nuestro protagonista, es la única esperanza de Joey Drew para acabar con todo esto de una vez por todas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter y sobre todo en Instagram, donde subimos aún más curiosidades que pueden leer diariamente. Además, no olviden activar la campanita del canal para que te lleguen notificaciones cuando subimos un nuevo video. Yo soy Nun de Casual League y hola, hace mucho que no estoy aquí. Ha sido un placer y ha sido tanto tiempo que ahora tenemos Instagram y no lo sabía, pero bueno. Ya saben, mi canal Casual League, donde subimos League of Legends, anime y cosillas así. Seguramente cuando ven este video, mi nuevo video ya estará arriba. Entonces pues corran, vayan a verlo por favor. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí. Espero que nos estemos viendo un poco más. Y pues gracias, ¿no? Hola nuevos suscriptores, hola viejos suscriptores. Y pues sí, ya no me alargo más. Esto ha sido todo por hoy, pero no olviden ser much more than a gamer.